Buenos días. Vamos a dar inicio. Siendo las 11:30 horas del 30 de marzo del 2021, se inicia la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Tarjea. Antes de proceder con el desahogo de la sesión, solicito a la secretaria del Consejo Municipal Electoral de Tarjea dé a conocer las instrucciones para la utilización de la herramienta y la forma en que se procederá con las intervenciones y la votación de los acuerdos. Buenos días. Con todo gusto, el uso de la herramienta es la siguiente. Número 1. Las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. Número 2. Durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. Número 3. El uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le ceda el uso de la voz o se tome el sentido de la votación. Número 4. El pase de lista será de forma nominativa. Número 5. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Número 6. Para efecto de solicitar intervención, lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor. Número 7. El sentido de la votación se tomará de forma nominativa a cada uno de la y los consejeros asistentes a la sesión. En ese tenor, le pido a la secretaria proceda con el desahogo del primer punto del orden del día. El primer punto es la lista de asistencia y declaratoria de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera presidenta Rosalina Rivas Tello. Presente. Consejero electoral David Díaz García. Presente. Consejera electoral Juana Linares Aguas. Presente. Secretaria de Consejo Divina Mercedes Ramos Baltasar, la de la voz, presente. Representantes de partidos políticos: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Nueva Alianza Guanajuato, Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México. Presidenta, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, que contiene los siguientes puntos. Número 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Número 2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Número 3. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de fecha 26 de febrero de 2021. Número 4. Informe de la Secretaría de la correspondencia recibida. Número 5. Informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. Número 6. Informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo. Número 7. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Número 8. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa el personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. Número 9. Informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. Número 10. Asuntos generales. Número 11. Clausura de la sesión.
Está a consideración de las personas integrantes de este Consejo Municipal de Atarjea el orden del día. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor levanten su mano o utilicen la aplicación para efecto de que la secretaria verifique la pantalla y enlistar sus intervenciones. Consejera Presidenta Rosalina Rivas Tello, ¿cuál es el sentido? Si no hay intervenciones, se somete a votación el orden del día, por lo que solicito a la secretaria del Consejo recabe el resultado de esta en forma nominativa. Consejera Presidenta Rosalina Rivas Tello, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejero Propietario David Díaz García, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejera Propietaria Juana Linares Aguas, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos a las 11:36 horas. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Por si alguien desea agendar alguno, sirva levantar su mano o haga uso de la aplicación a efecto de que la secretaria verifique la pantalla y se enliste para su desahogo en el punto correspondiente. Si no hay solicitudes, sírvase, secretaria, continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación en su caso del acta CMAT/006/2021 de fecha 26 de febrero de 2021, de la cual solicito se me exima de su lectura toda vez que fue circulada junto con la convocatoria. Está a consideración de los integrantes del Consejo Municipal de Atarjea la petición de la secretaria. Quienes estén por su aprobación, sírvase a hacerlo en la forma establecida y por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejera Presidenta Rosalina Rivas Tello, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejero Propietario David Díaz García, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejera Propietaria Juana Linares Aguas, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 11:38 horas. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes del Consejo Municipal el acta referida. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levanten su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretaria, verifique la pantalla. Al no haber intervenciones, se somete a votación el acta CMAT/006/2021 de fecha 26 de febrero del año en curso. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejera Presidenta Rosalina Rivas Tello, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejero Propietario David Díaz García, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejera Propietaria Juana Linares Aguas, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Me permito hacer constar que el acta CMAT/006/2021 de la sesión ordinaria de fecha 26 de febrero de 2021 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 11:39 horas. Se ordena a la Secretaría del Consejo remitir el acta aprobada a la Dirección de Organización Electoral del Instituto y hecho lo anterior se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Secretaria, proceda por favor con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. Primera, se da cuenta del oficio SE/0508/2021, emitido por instrucciones de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, Indira Rodríguez Ramírez, y recibido vía correo electrónico en la Secretaría de este Consejo
con fecha de 26 de febrero de 2021, mediante el cual se comunica la renuncia de Claudia Estrada Verdín como representante acreditada del partido Fuerza Social por México. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpora el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Segunda, se da cuenta del acuerdo CGIF/046/2021 recibido vía correo electrónico en la Secretaría de este Consejo con fecha de 5 de marzo de 2021, enviado por Ana Lidia Monreal Méndez de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, mediante el cual se da una resolución procedente sobre la solicitud de modificación del convenio de coalición parcial Va por Guanajuato, celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática para postular candidaturas a diputaciones locales al Congreso del Estado y para integrar ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el escrito al expediente de esta sesión. Tercera, se da cuenta del acuerdo CGIF/047/2021 del correo recibido en la Secretaría de este Consejo de fecha 5 de marzo de 2021, enviado por Ana Lidia Monreal Méndez de la Unidad Técnica Jurídica y del Contencioso Electoral, mediante el cual se tiene al Partido Revolucionario Institucional comunicando los municipios y distritos en los que postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Cuarta, se da cuenta del acuerdo CGIF/048/2021 recibido en la Secretaría de este Consejo, vía correo electrónico y enviada por Ana Lidia Monreal Méndez de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, mediante el cual se tiene al Partido Verde Ecologista de México comunicando los distritos electorales del bloque de alto porcentaje de votación en los que se postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Quinta, se da cuenta del acuerdo INE/C-COE 011/2021 recibido vía correo electrónico de fecha 8 de marzo de 2021 y remitido por Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de Organización Electoral, mediante el cual se aprueba el protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de las casillas únicas el día de la jornada electoral, proceso electoral federal y concurrente 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Sexta, se da cuenta del oficio INE/DEOE/STC-COE/0006/2021 remitido a la Secretaría de este Consejo vía correo electrónico por el secretario técnico de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE con fecha de 9 de marzo de 2021, mediante el cual hace de conocimiento el acuerdo INE/C-COE 011/2021, en el cual se aprobó el protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de las casillas únicas el día de la jornada electoral, proceso electoral federal y concurrente 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Séptima, se da cuenta del acuerdo CGIF/075/2021, enviado vía correo electrónico a la Secretaría de este Consejo por Ana Lidia Monreal Méndez con fecha de 11 de marzo de 2021, mediante el cual se exhorta a los partidos políticos, precandidatas y precandidatos
candidaturas registradas por partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, aspirantes a una candidatura independiente, autoridades de los 3 órdenes de gobierno y ciudadanía en general, a conducirse con apego a las normas jurídicas aplicables al proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Octava, se da cuenta del oficio S.G diagonal 432-1 diagonal 2021, recibido en la Secretaría del Consejo con fecha de 16 de marzo de 2021 y signado por Guadalupe Alfonso Ruiz, encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno y presidente del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas de Guanajuato, mediante el cual se comunica el exhorto a los organismos autónomos estatales, municipios, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y personas servidoras públicas del Estado de Guanajuato, relativo a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Guanajuato en el marco electoral 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Novena, se da cuenta del oficio SE diagonal 0763 diagonal 2021, recibido vía correo electrónico con fecha de 18 de marzo de 2021 y signado por Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva de este instituto, mediante el cual se comunica la sustitución del representante propietario del Partido Redes Sociales Progresistas, acreditando a Christopher Sausado Valdivia como representante propietario ante este Consejo Municipal. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Décima, se da cuenta del acuerdo CGIF diagonal 081 diagonal 2021, recibido en la Secretaría de este Consejo vía correo electrónico y enviado por Ana Lidia Monreal Méndez de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, con fecha de 19 de marzo de 2021, mediante el cual se tiene al Partido de la Revolución Democrática comunicando los municipios y distritos electorales de los bloques de alto, medio y bajo porcentaje de votación en que postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Onceava, se da cuenta del acuerdo CGIF diagonal 082 diagonal 2021, recibido por la Secretaría de este Consejo vía correo electrónico, enviado por Ana Lidia Monreal Méndez de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, con fecha de 22 de marzo de 2021, mediante el cual se tiene el Partido del Trabajo comunicando la modificación de municipios en que postulará mujeres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Doceava, se da cuenta del oficio SE diagonal 0928 diagonal 2021, recibido en este Consejo mediante correo electrónico, el cual es signado por Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva de este instituto, con fecha de 29 de marzo de 2021, mediante el cual comunica la sustitución de representantes del Partido Verde Ecologista de México, acreditando a José Felipe Hernández Salinas y J. Neftalí Rafael García Flores como representantes propietario y suplente respectivamente ante este Consejo. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Es cuanto, señora presidenta. Se ordena a la Secretaría que continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo al informe de actividades de los consejos electorales, del cual pido se me exima de su lectura toda vez que fue emitido junto con la convocatoria.
Está a consideración de los integrantes del Consejo Municipal de Acarjea la petición de la secretaria. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejera Presidenta Rosalina Rivas Tello, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor, Consejero Propietario David Díaz García, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejera Propietaria Juana Linares Aguas, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 11:50 horas. por favor, secretaria, continúe con el siguiente punto. El siguiente punto es el relativo a la presentación del informe de la propuesta para habilitación de espacios para el recuento de los votos con alternativa para todos los escenarios de cómputos, del cual pido se me exima de su lectura toda vez que fue emitida junto con la convocatoria. Está a consideración de los integrantes del Consejo Municipal de Acarjea la petición de la secretaria. Quienes estén por su aprobación, sírvase a hacerlo en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejera Presidenta Rosalina Rivas Tello, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor, Consejero Propietario David Díaz García, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejera Propietaria Juana Linares Aguas, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 11:52 horas. por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo CMAT-003-2021, mediante el cual se designa la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla, del cual pido se me exima de su lectura toda vez que fue emitido junto con la convocatoria. Está a consideración de los integrantes del Consejo Municipal de Acarjea la petición de la secretaria. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejera Presidenta Rosalina Rivas Tello, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor, Consejero Propietario David Díaz García, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejera Propietaria Juana Linares Aguas, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 11:53 horas. ahora bien, está a consideración de las y los integrantes del Consejo Municipal el acuerdo de referencia. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levanten su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretaria, verifique la pantalla. No. Al no haber intervenciones, se somete a votación el acuerdo CMAT-003-2021. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejera Presidenta Rosalina Rivas Tello, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor, Consejero Propietario David Díaz García, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejera Propietaria Juana Linares Aguas, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo CMAT-003-2021 referente a la designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla del proceso local ordinario 2020-2021 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 11:55 horas.
Se ordena a la Secretaría del Consejo remitir el acuerdo aprobado a la Dirección de Organización Electoral de este instituto y, hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Por favor, secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo CMAT/004/2021, mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral del proceso local ordinario 2020-2021, del cual pido se me exima de su lectura, toda vez que fue emitido junto con la convocatoria. Está a consideración de los integrantes de este Consejo Municipal de Atarjea la petición de la secretaria. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejera Presidenta Rosalina Rivas Tello, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejero Propietario David Díaz García, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejera Propietaria Juana Linares Aguas, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 11:56 horas. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal el acuerdo de referencia. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levanten su mano en la forma establecida, a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretaria, verifique la pantalla. Al no haber intervenciones, se somete a votación el acuerdo CMAE/004/2021. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejera Presidenta Rosalina Rivas Tello, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejero Propietario David Díaz García, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejera Propietaria Juana Linares Aguas, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo CMAT/004/2021 referente a la designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral del proceso local ordinario 2020-2021 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 11:58 horas. Se ordena a la Secretaría del Consejo remitir el acuerdo aprobado a la Dirección de Organización Electoral de este instituto y, hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a la presentación del informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales, del cual pido se me exima de su lectura, toda vez que fue emitido junto con la convocatoria. Consideración de los integrantes del Consejo Municipal de Atarjea la petición de la secretaria. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejera Presidenta Rosalina Rivas Tello, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejero Propietario David Díaz García, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejera Propietaria Juana Linares Aguas, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 11:59 horas. Secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a asuntos generales, del cual doy cuenta que no se enlistaron asuntos para este punto.
Al no haber asuntos agendados, se declara desierto este punto. Y continuamos con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a la clausura de la sesión. Siendo las 12 horas del día de la fecha de inicio, se da por clausurada esta sesión ordinaria, agradeciendo a todos su asistencia y participación. Muchas gracias. Gracias. Muchas